Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé bien cuándo verán este video. En esta presentación lo que quería compartir con ustedes era lo que uno va viendo de lo que es la vuelta a la escuela en este 2022, la vuelta a la escuela secundaria, ya con todas las profesoras, con todas las directoras, los directores, todo el equipo completo y todas las horas completas, todos los estudiantes, ya no por burbujas. Y bueno, se van dando en este abril, marzo, abril, algunas situaciones que ya nos van llamando la atención o sobre las que vamos teniendo que poner especial cuidado o cabeza para poder pensarlas en común y ver qué nos va pasando. Una primera cuestión que aparece es que en algunos casos algunos estudiantes perdieron lo escolar como referencia. Algunos directamente no vinieron y tenemos que buscarlos. En otros casos se vinculan de manera muy lábil con la escuela, faltan, llegan tarde, llegan después. En otros casos les aparecen otras actividades que les parecen más relevantes, como ir a hacer alguna compra, ir al club, quedaron en verse con un amigo, con una amiga, o ya esto no es solo de los estudiantes, sino de la familia de los estudiantes y de las estudiantes, que perdieron lo escolar como una referencia en su vida cotidiana. Y la escuela va a tener que trabajar tanto desde lo de mostrar todo lo interesante, las cuestiones importantes que iban ocurriendo, como también mostrar la importancia de estar en la escuela como el eje central y organizativo de la vida de los adolescentes. Esa es una primera cuestión que uno va viendo, que la escuela tiene que volver a posicionarse como referencial en la organización como referencial en la organización de los tiempos y de la importancia de las cosas que hacen los adolescentes y las adolescentes, y no como algo secundario o terciario de su vida cotidiana. Y esto es una cosa no solo para los chicos y las chicas, sino también para sus familias. Una segunda cuestión es que se van presentando situaciones emocionales bastante particulares a las cuales tenemos que ir dando cuenta, ya de las que por sí teníamos y veníamos tramitando en la escuela secundaria. Se han agregado situaciones de salir de la pandemia, del encierro que tuvimos, que ha tenido consecuencias y en algunos casos estragos en varios chicos y chicas. Estamos teniendo ataques de angustia, ataques de pánico, así, esos bastante graves y que impiden completar, estar en la escuela, mantener cierta continuidad en la escolaridad, de manera bastante grave. Y después tenemos situaciones tal vez un poco más chicas, pero que también hacen a esto, que es no poder estar concentrado durante 1 hora, 2 horas, no poder estar quietos dentro de un aula, no quietos en el sentido de que esté quietito en el aula, sino estar adentro de un aula haciendo alguna actividad de aprendizaje. En varios chicos y chicas les está costando muchísimo y circulan y entran y salen. Bueno, ahí hay algo que tenemos que prestar especial atención, de los casos más extremos a los casos más sencillos. También aparecen como casos sencillos, no sé si les está pasando en su zona, pero uno lo ve por lo menos en muchas escuelas por acá. Yo trabajo en Merlo, provincia de Buenos Aires, y estoy en contacto con varias escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Angustias y llantos a la hora de las pruebas, como si fueran situaciones extremas en que se juega el todo por el todo. Uno le pregunta a los profes que toman esas pruebas qué importancia tiene la prueba, si hay posibilidad de recuperación, si hay posibilidades de otras. Y los profes dicen, sí, sí, no se juega nada. Esto es una evaluación diagnóstica en algunos casos, o es algo para ir haciendo el seguimiento, y si les va mal, reformulamos lo que venimos viendo. Sin embargo, cuando hay prueba, pareciera que no hay gimnasia, o nos faltó aprontamiento en lo emocional, le falta aprontamiento en lo emocional a varios de los chicos y chicas, y aparecen situaciones de angustia. A todo esto le tenemos que dar algún lugar y forma de tramitar en la escuela, y ahí vamos viendo, en algunos casos lo podemos hacer de la escuela, en otros casos vamos a tener que ir pidiendo ayudas o ir viendo con qué otros recursos más se puede contar, porque son situaciones más complejas. También a los profes nos costó esto, también a los profes y a las profes
nos costó volver a trabajar la jornada completa con todos los estudiantes adentro del aula. Extrañábamos el aula, extrañábamos la interacción, etcétera, etcétera, pero había cierto ejercicio de la paciencia, de cómo intervenir frente a determinados cuestionamientos o interrupciones, que antes teníamos determinada gimnasia y ahora no la tenemos. Y tenemos que, en algunos casos, bueno, ir viendo cómo nos impacta y qué nos implica esta situación. Poder reconocer que no es lo mismo, que uno perdió cierta práctica en eso, nos permite poder pensarlo y poder ver lo que nos pasa dentro del aula de otra manera. Eso por no mencionar algunas situaciones más extremas que, así como les pasa a los chicos, también nos ha pasado a los adultos, ¿no? Por otro lado, también ahí vuelve a la atención que es permanente en la escuela secundaria, pero que nos aparece ahora también nuevamente en la pospandemia, que es cuándo atender a los emergentes y cuándo seguir adelante con el proyecto, la planificación de lo que uno venía haciendo. Planificar y proyectar las cosas, lo que le permite un proyecto educativo y a un desarrollo de clases, es tener en claro hacia dónde quiere ir con lo que se va haciendo, poder no tener objetivos mediatos y un poquito a largo plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y no quedarse atrapado en la situación particular. Y también nos permite esa planificación, ese proyecto, tener algo que ir haciendo mientras aparecen algunas cuestiones emergentes que si le hubiéramos dado todo el tiempo atención a lo emergente, no nos lo permite su mejor elaboración. ¿Qué quiero decir con esto? Hay situaciones emocionales que lo que necesitan es es tiempo para ser elaboradas. Y poder tener una actividad para realizar, una actividad para compartir, un proyecto para realizar, una planificación para compartir, le permite que esa emoción vaya siendo, o esa situación particular puede ir siendo elaborada. Un docente que conozco decía, bueno, en la tarea es donde nos vamos encontrando con los otros y nos permite ir creando esa interacción. Esa interacción nos permite ir creando cómo nos vamos desarrollando como personas. Entonces, la tarea que nos propone la planificación o el proyecto nos permite ir elaborando las emociones que vamos viviendo. Pero hay veces que esas emociones son tan desbordantes, o esas situaciones particulares son tan desbordantes, que uno tiene que alterar la planificación y dejarla a un costado y darle cuenta de eso que nos está pasando. Ahí es donde se crea una tensión entre la planificación o el proyecto que uno ya tiene armado y lo emergente. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuándo darle atención al emergente? ¿Cuándo darle cuenta a la planificación? Es algo que lo tiene que ir resolviendo cada profe y cada equipo directivo. Hay veces que lo proyectado nos permite elaborar de mejor manera el emergente, pero hay veces que el emergente se nos plantea tan complejo y tan amplio que tenemos que alterar nuestra planificación y dar cuenta de eso. Van a tener que ir charlando entre ustedes, con sus colegas, con sus equipos directivos, cuándo atender a cada cosa para ir manejando la resolución de esta tensión en la vida cotidiana de sus instituciones. Y una última cosa que quería compartir en esta vuelta a la presencialidad que estamos teniendo es que los problemas que teníamos de la escuela secundaria nos vuelven a aparecer como los dejamos en la prepandemia, por decir de una manera. El esquema organizativo, con pocos espacios para interactuar entre los profesores y las profesoras, para interactuar con los equipos directivos, sigue estando. Los momentos en que tenemos trabajos en el colegio son los momentos que tenemos frente al aula. Y hay muy pocos momentos de poder pensar con otros colegas, con otros profesores, con otros equipos directivos o con el equipo directivo, bueno, cómo armar un proyecto, cómo llevarlo adelante, cómo nos está resultando este proyecto, qué está pasando con este grupo, qué no está pasando con este grupo, qué nos convendría intervenir, cómo nos convendría intervenir con este estudiante, con esta estudiante, con esta situación grupal. Bueno, son tiempos que los equipos directivos tienen que ir ocupando en algunos intersticios en su trabajo con los equipos docentes y que los docentes no tienen muchas veces espacios concretos
para poder dedicarle. Ese es, entre otros, uno de los problemas que nos vuelve a aparecer y que estaba tal cual planteado antes de la pandemia y nos vuelve a aparecer en la pospandemia. Ustedes seguramente pueden ir mencionando varios de los otros problemas que teníamos antes, que nos estaban esperando a la vuelta de la esquina, que salimos de la pandemia y ahí estaban para volver a asaltarnos. Bueno, era un poquito las ideas que quería compartir con ustedes en este reencuentro de la escolaridad pospandemia en abril del 2022. Quedo en contacto y a disposición para lo que vayan necesitando. Un saludo grande para todos.